Continuamos con la efeméride con motivo del aniversario luctuoso del Che Guevara. Póngase sereno, apunte bien, va a matar un hombre. Esas son literal las últimas palabras del comandante Che Guevara antes de ser cobardemente asesinado por quien ni vale la pena mencionar en Bolivia. Un ser humano debería ser medido no por lo que hizo, sino por lo que pretendió hacer. Y el Che pretendió realizar una revolución para liberar a la humanidad toda. No era cubano y estuvo en la expedición del Granma que salió de Tuxpan con poco menos de un centenar de revolucionarios que la mayoría pagaron con su vida apenas en el desembarco y que logró liberar al pueblo de Cuba de una monstruosa dictadura. Pudo haberse quedado a impulsar el socialismo desde la lucha de transformación del gobierno y decidió que no era suficiente. Se fue a África, donde también en diversos países intentó desarrollar la lucha revolucionaria. Y ante evidente imposibilidad de realizarlo, se replanteó otra vez el camino y dejando atrás familia, seres queridos, compañeras, compañeros de lucha, se fue a Bolivia. Estando herido en lo que es un crimen de guerra, fue, como aquí se ha dicho, asesinado por órdenes de la CIA, cobardemente. Su asesino temblaba y por eso le dijo: serénese y apunte bien. Y no se serenó y no apuntó bien. Lo dejó malherido y temblando se acercó a darle el tiro de gracia. ¿Cómo puede haber gente tan ignorante en nuestra patria y en el mundo que le diga a ese gigante revolucionario asesino? ¿Cómo puede haber gente tan ignorante en nuestra patria que vaya cobardemente a mancillar un modesto monumento que hay atrás del Museo de San Carlos? Yo sé por qué. Porque les da rabia, les violenta que un ser humano pueda entregar lo más valioso que tenga, que es su vida, para la liberación, no solo de su patria, sino en este caso de la humanidad. Un símbolo de la revolución, un símbolo de la rebeldía, un símbolo orgullosamente de la izquierda. Larga vida al Che Guevara. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. El Che Guevara no vivió para asumir su responsabilidad del infierno cubano. Puede que Guevara estuviera enamorado de su propia muerte, pero estaba mucho más enamorado de la muerte de los demás. En su mensaje a la Tricontinental en 1967 dijo: el odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Son las propias palabras de Guevara. En 57, en su propio diario de Sierra Maestra, Guevara confiesa que mató a sangre fría a muchos de sus compañeros de lucha, tanto en la Sierra Maestra como en el Segundo Frente, en la Sierra de Escambray. Con respecto a una de sus víctimas, Eutimio Guerra, escribe el propio Guevara: acabé con el problema con una pistola de calibre 32 en el lado derecho de su cerebro. Sus pertenencias ahora son mías. Aquí también dijo, en la selva cubana, en su diario, vivo sediento de sangre. También le escribió a su esposa esta frase. Castro lo puso al frente de la prisión de La Cabaña. Guevara presidió durante la primera mitad de 1959 y hasta el 60 uno de los momentos más sanguinarios de la revolución. Se fusilaba de lunes a viernes. Las ejecuciones se llevaban a cabo de madrugada, poco después de dictar sentencia y sin declarar ni el lugar ni la apelación. Se llegó a ejecutar entre 7 y 9 personas cada noche. Antiguos militares, policías, periodistas, empresarios, hombres de negocios, estudiantes, sacerdotes, militantes católicos y evangélicos murieron bajo la propia mano de Guevara. Hay testimonios de entre 1,000 y 2,000 ejecuciones directas llevadas a cabo en La Cabaña por Guevara. Guevara fue artífice en la formación del aparato de seguridad que oprime y que se montó para subyugar a millones de cubanos, el G2 y el G6. Guevara incluso dirigió este último G6. Los campos de concentración eran una de las formas en que el poder dogmático de la dictadura cubana usaba para aplastar a la disidencia. Guevara fue el precursor del confinamiento sistemático por parte de la dictadura cubana, que finalmente comenzó a producirse a partir del 65 en la provincia de Camagüey, de disidentes homosexuales, católicos, testigos de Jehová, curas afrocubanos y demás ralea considerada por él. Bajo la bandera de las unidades militares de ayuda a la producción, hacinados en autobuses y camiones, los no aptos para la revolución eran transportados a punta de pistola a campos de concentración bajo la mano de Guevara. Algunos jamás regresarían, otros serían violados, apaleados o mutilados, y la mayoría acabarían traumatizados de por vida. Pido respeto al orador. Este temperamento fanático convirtió al Che en el eje de la sovietización de Cuba. El gran revolucionario tuvo la oportunidad de poner en práctica Concluya, diputado Cuadri, su visión económica. Termino. Fue un impostor, se hizo pasar por economista, hizo fracasar a la economía cubana como director del Banco Central y del Ministerio de Industria. Permítame, el Che Guevara diputado. dijo estas últimas palabras:
Hemos fusilado, Permítame, diputado fusilamos Cuadri. y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Palabras de Ernesto Guevara. Adelante, diputado Noroña. Parece que la bancada de Acción Nacional olvida el motivo de su participación en tribuna. Es el aniversario luctuoso del Che Guevara. Por más que lo aborrezcan, por más que mientan, por más que muestren su rostro fascista y saquen de contexto sus frases, su intervención es una afrenta Gracias, a un enorme diputado Noroña. revolucionario y a un gran liberador de la humanidad. Repudio absolutamente la Gracias, intervención diputado Noroña. ignorante para precisar que el tema que nos convoca, y yo estoy haciendo un señalamiento sobre el orden, el orador es libre de expresar lo que guste. Cuando aquí se nos pidió un minuto de silencio por la muerte de Manuel Cloutier, ninguno de nosotros fue tan infame e insolente para plantear las diferencias que teníamos con ese personaje. Diputado Noroña, le pido que termine, eso por favor, porque no hay estoy- ya moción sobre moción. estoy Le pido, planteando, por favor, termine con el comentario. Estoy aclarando que sí hice una moción Pero de no orden. puede haber aclaraciones sobre una moción de orden, Por diputado eso, Noroña. estoy solo Le pido me precisando. permita darle la palabra Termino, al diputado termino, Godoy. Por favor, termino, diputado termino, Noroña. Termino. Sí hice una moción de orden e inclusive planteo... que Diputado debe- Noroña, le estoy- pido estoy me terminando. apoye con las Sí, mociones, por favor. Estoy terminando, diputada presidenta. Si me dejas de interrumpir, termino. Inclusive planteé y cierro que hubiera un reconocimiento a Cloutier, a Cuauhtémoc Cárdenas y a Diputado José Luis Barba Noroña, por la por gesta del favor, 88. Estoy le terminando, pido. diputada presidenta. No hay moción contra otra Bueno, moción, por favor, diputado Noroña. simplemente estaba Diputado precisando Godoy, que se- ¿con qué objeto? Es también una moción de orden por violación al reglamento. Estas efemérides tienen un objetivo, no es nada más utilizarlo para difamar vil y cobardemente a un personaje histórico. Yo creo que por eso, no es mi opinión, es el reglamento. Las efemérides son sobre tratar un tema como en este caso el aniversario luctuoso del Che Guevara. Yo solicito, señora presidenta, que sí llame al orden a quienes violan flagrantemente el reglamento en este sentido con sus infamias. Diputado Godoy, así se ha hecho y se ha establecido con todos los grupos parlamentarios en su momento, cuando los grupos han tenido la oportunidad de hablar sobre una efeméride, la cual se establece y se acepta en Junta de Coordinación Política. Aquí se ha tratado siempre por parte de esta presidencia que se cuide el tema del efeméride. Muchas gracias. El día de hoy, más que conmemorar su aniversario luctuoso, conmemoramos la vida de quien se convirtió en gran símbolo de la búsqueda por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ernesto Guevara de la Serna, a quien por primera vez desde esta soberanía reconocemos y recordamos como joven, como médico, como profesionista y como ser humano, pero sobre todo como un idealista sensible por los dolores de nuestra América Latina. Hablar del Che Guevara es reconocer más allá del hombre la lucha incansable en la defensa de la determinación inquebrantable y el alto sentido de justicia social. Hablar del Che Guevara es destacar el impacto importante que ha tenido su imagen en el esfuerzo social y cultural de todas y todos quienes emprendemos la lucha para cambiar nuestra realidad. Hablar del Che es hablar de un hombre de ideas y sobre todo de acción, ejemplo de consistencia ideológica y coherencia política entre lo que se dice y lo que se hace. Hoy reafirmo mi convicción de que las y los integrantes del revolucionario institucional debemos ser más revolucionarios que institucionales, de tal forma que logremos ser siempre capaces, como decía el Che, de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa era, también decía el Che, la cualidad más linda de un revolucionario. Desde el grupo parlamentario del PRI reconocemos el valor histórico para el pensamiento de izquierda de quien es un referente obligado para los jóvenes quienes, como yo, hacemos política desde la socialdemocracia y soñamos y luchamos como él por una América Latina unida y fraternal. Compañeras y compañeros legisladores, hasta la victoria siempre. Es cuanto, señor presidenta. Los lacayos creen haber derrotado sus ideas, haber derrotado su concepción de vida, haber derrotado sus puntos de vista sobre la lucha revolucionaria. Lo que lograron fue como un golpe de suerte eliminar solamente su vida física. Che no cayó defendiendo otro interés, defendiendo otra causa que la causa de los explotados y los oprimidos. Che no cayó defendiendo otra causa que la causa de los pobres y de los humildes de esta tierra. Entiéndanlo, señores de la reacción. Hablan de odio cuando el odio lo engendra la desigualdad, cuando en Cuba ser pobre, ser negro, era no tener derechos. El odio de clase, claro que existía y claro que se promulgaba en ese entonces. Nuestro propio país asumió a mejores condiciones, se ha transformado 3 veces gracias a luchas violentas, a luchas revolucionarias armadas. Venir ahora a estigmatizar a un personaje como el grandioso Che Guevara porque utilizó la violencia armada para derrocar a una de las peores dictaduras del continente americano, la de Batista, es terriblemente hipócrita. Como hipócrita es que vengan aquí a hablar de que hubo discriminación contra la comunidad de la diversidad sexual en Cuba. Claro que la hubo porque eran otros tiempos, porque pocos entendían este tipo de temas. Y ustedes siguen matándolos por las omisiones y porque todavía permiten los crímenes de odio en Guanajuato y en Querétaro y en todos los estados que malgobiernan. Ustedes son cómplices de esos asesinatos porque crean el odio. Compañero. Porque hace poquito invitaron Permítame, a lo peor. compañero, permítame. Por favor,
Compañero, por favor, se hace un llamado a la Asamblea a permitir que quienes usan la tribuna puedan expresarse. El momento para expresarse es cuando los grupos parlamentarios usan la tribuna. Y, permítame, orador, por favor. El llamamiento se hace a todos los grupos parlamentarios por igual. Si permitimos escuchar, en el momento que nos toque hacer uso de la palabra, podrán expresar lo que tengan que comentar al respecto. Adelante, diputado. Gracias. Y para recordarles y darles información que desconocen, porque la ideología de ustedes, aparte de la hipocresía, es la ignorancia, Mariela Castro, heredera de los generales Castro de Cuba, está encabezando la lucha por el reconocimiento de los derechos de los transexuales y transgénero. Apréndanselo, porque eso es evolucionar en una lucha humanista como la que empezó el gran Che Guevara en Cuba.